Las capillas. La imagen del santo patrono San Luis fue tallada por el famoso escultor Mateo Zúñiga en el año 1670. El día clave. Muchas gracias a todos. Realmente en esta plaza que recientemente fue remodelada y que representa también la vivencia de los antepasados que venían a recoger el agua a esta fuente, a este pozo en la antigüedad, pues desde aquí toda la gente congregada acompaña a este ceremonial también que representa una cultura particular. Es la ceremonia Pocomam que hoy pide por la fertilidad de la tierra, demostrándonos los elementos más importantes como es la tierra, el aire, el agua y el fuego, y seguramente esto se mete muy en las raíces del pueblo guatemalteco, porque el próximo día 25 van a venir también representantes de los pueblos pocomames que se tienen en otros lugares del país, tal el caso de Misco, Palín y Amatitlán, y por supuesto vendrán también las respectivas reinas indígenas el próximo día lunes.